Bien, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio control semanal. Como cada noche aquí estamos, agradeciéndole la compañía que nos dispensan y agradeciéndole que nos sigan en las redes del programa y a través de este su canal Ruta 66, cubriendo toda la geografía nacional. Aquí estamos. Un saludo a nuestros compañeros que hoy no nos han podido acompañar. Esperemos que todos estén bien, como esperamos que también estén bien todos ustedes en su casa. Y reiterándole ese agradecimiento de que nos permitan llegar a sus hogares a través de estos medios. Hoy tenemos algunos que otros contenidos, pero antes de, quisiera recordarle, como siempre de costumbre, algunos que otros acontecimientos importantes ocurridos en el día de hoy. Bueno, en el año 1769 nace el gran Napoleón Bonaparte, eh, un hombre que en la historia ha dejado unos gran legados y quisiera recordarlo con una frase que se le atribuye después de haber perdido la batalla de Waterloo eh, y haber estado ya en declive, pero entendió las razones de su declive y probablemente la razón de su derrota. Decía Napoleón Bonaparte que saber cuándo detenerse es tan importante como saber cuándo avanzar. Y probablemente esto lo haya razonado debido al hecho de que, según algunos historiadores, todavía aún con su ejército menguado, producto de esa fallida intervención a la Unión, bueno, en ese caso no era la Unión Soviética, sino la Rusia zarista. Napoleón pudo haber ganado todavía esa batalla de Waterloo, sin embargo, parece que no se decidió a tiempo. Y quizá la razón de haber razonado esta frase se dedujo de ahí. También se atribuye a Napoleón Bonaparte decir que la educación de los hijos comienza unos 25 años antes con la educación de sus padres, porque muchas veces el fruto de los hijos es precisamente, o el destino de los hijos comienza con el destino de los padres. Por esa razón es que vemos en algunas ocasiones hijos de padres sin muchas oportunidades, sin mucha esperanza, porque tampoco tuvieron educación. Es un tema difícil, aunque no siempre se da, la tendencia es esa. Hay algunos que eh, deciden y se abren paso en esa jungla que tiende a cerrarle las puertas a las personas que carecen de pocas herramientas. Yo he discutido y he criticado en algunas ocasiones sistemas educativos integrados en algunos casos por profesores sin vocación que tienden a delegar en algunos casos responsabilidad del aprendizaje en los padres y lo justifican bajo el hecho de que la educación es integral y que los padres tienen que hacer su trabajo. Pero imagínense ustedes, el sistema educativo es complicado, entonces ocurre que los padres no tuvieron esa educación como para complementar esa falta de responsabilidad que hay en las aulas de profesores que lo único que les interesa es cobrar su salario y el muchacho que aprenda si quiere, pero ellos mismos lo dicen así descaradamente. No voy a coger lucha con muchachos. Si quiere que aprendan y si no, no. Y sí, ciertamente, la educación tiene que ser integral. Los padres deben involucrarse en la educación de sus hijos. Pero hay algunas veces que los padres no tienen las herramientas porque precisamente ellos eh, no pudieron educarse. Entonces, ¿cómo van a ayudar a sus hijos si ellos no tienen la suficiente preparación, la suficiente formación? Quizá incluso tengan el interés, pero no tienen las herramientas para poder complementar esa deficiencia que se da
en la falta de vocación que se da en las aulas de nuestro país. Es lamentable. También en el año 1914 fue inaugurado el Canal de Panamá, una importante vía que acorta el comercio y lo dinamiza y que es producto de muchos conflictos de intereses, por lo que eso mismo supone. Un día como hoy en el año 1914. Quisiera recordar también en el plano local que un día como hoy en el año 1944 se promulga la primera ley de ordenamiento urbano de la República Dominicana. Estamos hablando aproximadamente de unos 170 años. Imagínense ustedes. Y yo quiero recordar esto precisamente porque la República Dominicana es un caos en su ordenamiento urbanístico. Los ayuntamientos de cada municipio, que son los responsables por el tema del uso de suelo, que le corresponde regular el ordenamiento urbanístico de las ciudades. A ellos les corresponde planificar hacia dónde y cómo crecen las ciudades. Incluso en función de eso se atribuye el cobro de un arbitrios, porque ellos, como responsables de los gobiernos locales, tienen que planificar eso y también garantizar los servicios que deben ir acompañados precisamente a ese crecimiento poblacional. Pero lamentablemente en este país, quienes ocupan muchas veces las posiciones electivas, no solamente de las autoridades locales, sino a nivel congresual, son un grupo de analfabetos funcionales que ni siquiera tienen la más mínima idea de cuáles son sus responsabilidades. Por eso solamente se concentran en el cobro de los arbitrios. Y lo he dicho en otras ocasiones. Aquí en este país usted en materia municipal, si paga, cumple la ley, independientemente de que usted quiera hacer lo que quiera hacer. Y por esa razón vemos que nuestro país crece de manera desordenada en términos urbanísticos, porque los ayuntamientos en lo único que se eficientizan es en el cobro de esos arbitrios. Usted va a cualquier ayuntamiento, cualquier sindicalía en este caso, y pide una proyección del plano urbanístico de cualquier sector y no lo tienen porque no tienen personal. Sin embargo, para el cobro de los arbitrios tienen 50,000 inspectores. Ahí sí se eficientizan. Y es una pena, la verdad. En este país la gente construye donde le da la gana, como le da la gana, negocios sin parqueo. La gente ocupa los espacios públicos para agrandar su marquesina. Los talleres en las calles. Da pena ver Villa Juana, Villa Francisca, no hay acera disponible. Y usted oye muchas veces los alcaldes de los municipios hablando en su rendición de cuentas la recuperación de muchísimos espacios públicos. Supuestamente cuando usted se va a dar cuenta, ellos dicen recuperación de espacios públicos, un parque que por lo regular lo remodelan varias veces, porque en la remodelación ya ustedes saben, y ellos dicen que eso es recuperación de los espacios públicos. Recuperación del espacio público no es más que la definición propia del concepto de recuperar un espacio público que está en manos de un particular. Es, por ejemplo, usted esa acera de Villa Consuelo y de Villa Francisca, usted recuperarla y disponerla para espacio público. Pero ahí nadie quiere meter el colmillo, porque parece ser que la villa tiene espina muy fuerte y rascarse ahí pudiera tener algún tipo de consecuencia. No quieren entrarle a eso porque supuestamente eso tiene un costo político. Yo quisiera aconsejar muchas veces a los políticos que cuando toman medidas en el orden de la cosa, como
se ha ganado el respeto de la población, de su población y del mundo, Nayib Bukele, ha sido precisamente porque a costa de cualquier cosa ha llevado el orden. La gran mayoría de la gente o los políticos probablemente pierdan alguna que otra simpatía por imponer el orden, pero creo que se ganan más que lo que pierden. Así que tómenlo de consejo. Eso aquí es lamentable que tantos años luego aquí tengamos ese desorden en la planificación urbanística, sectores en los que solo hay lo que hay es callejones, y eso se forma no solamente por el aspecto de la salubridad, sino aspectos relacionados con el propio desarrollo, la proliferación de la delincuencia, y es precisamente a la falta de esto. Miren, siguen los problemas eléctricos, los apagones. Se dice que hasta el domingo probablemente persistan y que comiencen a mejorar con la entrada de unos 525 megavatios al sistema. Se atribuye de que el problema se debe a la salida de una de las plantas de Punta Catalina, y que para solucionar el problema, este problema no era planificado, que para solucionar el problema había que esperar. Cuestiones que son entendibles, el enfriamiento de la caldera y la preparación nuevamente, porque no es sencillamente encender con una batería, generar una chispa y encender un motor, no. Eso lleva un proceso sistemático que debe cumplirse para que esa planta vuelva a entrar de nuevo en operación. Sin embargo, hay algunos problemas que están identificados desde hace tiempo y que eran previsibles, incluso el hecho de que se ponga a administrar el sistema eléctrico por personas particulares, digamos particulares debido al interés público, pero relacionadas al negocio. Es como poner el ratón a cuidar el queso. Eso es una práctica ya vieja en el que el sector privado eléctrico ha conspirado con el sistema público para que este colapse y fracase, y luego haya que cedérselo a ellos, como bien se hizo anteriormente, a precio de vaca muerta, y eso es lo que procuran. Históricamente esa ha sido la realidad con respecto a eso. No sé cuándo lo van a entender, cuándo lo entenderán, y se tomará un poquito de criterio sobre eso, porque la verdad es que con estos apagones y en pleno verano, agosto, donde eso genera una especie de malestar dentro de la población. Ya hemos visto diferentes manifestaciones de gente, de sectores que se han pronunciado de manera violenta con respecto al tema de los apagones. Esperamos que esto se resuelva y, claro, siempre pedir prudencia a la gente que se queja con sobrada razón, pero sobre todo mucha prudencia. No hay que llegar a la violencia, sí, reclamar. Aunque yo también me he referido a eso, que la gente cree que la democracia es el hecho de poder reclamar, pero sin que nadie te haga caso. Algunas veces la gente recurre a la violencia precisamente por eso, porque no le hacen caso. Pero yo jamás la justificaré. El alcalde Dio Atacio empieza a tener una serie de inconvenientes por unas medidas que ha tomado con regularizar el sector motorizado en su municipio. La intención pudiera ser en principio visto buena por varias razones. Primero, los motoristas andan en la calle ciertamente como animales. También el motor es un medio de transporte que se usa muy común por los delincuentes.
Primero, porque es un medio de transporte barato. Segundo, porque a los delincuentes les permite hacer sus fechorías y eh, ocultarse por algún callejón, algún tapón, salir rápido del área del crimen. Y porque es un sector del transporte poco regularizado, con pocos controles. Y eso es una realidad. Sin embargo, también el motor lo utiliza mucha gente de trabajo que no tiene otros medios. Y por lo tanto, esa regularización del sector motorizado podría verse bien desde el punto de vista del hecho de que no esté condicionado al cobro. Lo que está mal es el cobro, porque entonces se le da otro enfoque a la regularización. La regularización entonces se ve como que está dirigida a la recaudación de recursos y se ve como un impuesto adicional que desde el punto de vista del hecho atribuible a la función del ayuntamiento no está dentro de sus facultades. Y esa es la razón por la cual la gente alguna vez se protesta y lo ve mal. Hay algunas veces que me he referido a esto y tiene que ver incluso con otra institución que está relacionada con el tránsito. Porque su interés no es regular el tránsito en sí, como en el caso del alcalde Dio Atasio. Pareciera ser que el interés de él no es regularizar el sector motorizado, sino de recaudar impuestos. En el caso, por ejemplo, de muchas actuaciones de la DGC, que ordena y al mismo tiempo fiscaliza, no se resuelven muchas cosas precisamente porque su interés es cobrar, poner la multa. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de las multas, que ya han disminuido un poco, pero anteriormente era todo un azote, la multa por el uso del cinturón. Sí, es cierto, la ley lo establece. Ahora, yo lo que quiero que el público razone y entienda que el interés de la DGC no es que usted ande seguro en su vehículo. A la DGC no le interesa su vida. A la DGC le interesa que usted ande sin cinturón para ponerle la multa. Y se los digo porque a los choferes del transporte público no se les exige. ¿O es que a ellos no les interesa la vida de los choferes del transporte público? No les interesa la vida, supuestamente entre comillas, de los choferes de vehículos privados. ¿Por qué? Porque esos son los que pueden pagar la multa y lo que les importa, que le pongan una multa y va y la paga. Porque esos choferes de transporte público, esos sindicalizados, le ponen 50,000 multas y a ellos no les importa esa vaina. A ellos no les importa en lo absoluto esa situación. De modo que el alcalde Dio Atasio debería entender un poco esto, de que la gente por lo regular, por lo menos lo de trabajo, no se oponen a la regularización, lo que se oponen es al pago, que es totalmente ilegal desde el punto de vista de las funciones que tienen las alcaldías para regular ciertas cuestiones que le corresponden a otro órgano del Estado. Y debería tener un poquito de cuidado sobre eso. Yo tengo acá otros temas que quisiera tratar. Sin embargo, vamos a irnos a una pausa y regresaremos en unos momentos, señor director. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com.
donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Seguimos aquí en su espacio Control Semanal. Ustedes saben que para este fin de semana se está esperando por lo menos de que, según la proyección del INDOME, la tormenta, una tormenta que anda rondando por la zona del Atlántico, específicamente el Atlántico, porque la proyección que lleva es que no impacte el Mar Caribe, estará pasando en este fin de semana por la República Dominicana. Por lo tanto, se prevén algunas lluvias, tanto en el área de probablemente del distrito, pero máximo sobre la línea noroeste, que incluye Higüey, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez y quizá zonas aledañas al Atlántico como Puerto Plata. Se esperan alguna lluvia, así es que tomar el cuidado necesario para que no hayan daños en esta parte. Miren, ustedes están al tanto de la situación que se está dando en el conflicto de Ucrania y Rusia. Hace un gran tiempo se están aunando esfuerzos y la gente así lo espera, porque producto de esta guerra se han desatado algunos temas que lo arrastra la guerra. Y es lamentable que sea así. Y lo que le conviene al mundo, más que a las personas que sufren las consecuencias directas de esta guerra, los mismos ucranianos como los mismos rusos, le conviene que esta cuestión llegue a su fin y que se resuelvan estos problemas. Y aparte de algunas cuestiones, dimes y diretes sobre el mismo presidente Donald Trump, que muchas veces es un poco elocuente en sus declaraciones, pero más allá de los dimes y diretes y de algunos tipos de amenaza, parece que tras cortinas se dan otro tipo de negociaciones y hay una cumbre que se está recientemente iniciando entre el presidente
Putin y el presidente Donald Trump. Agradecemos a Diario Libre que nos permite acceder a esta información, y ahí vemos el avión presidencial ruso que llega a Anchorage, eso en Alaska, para tratar esta situación de la guerra en Ucrania. La guerra, esta cumbre se da sin la presencia del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Y desde el principio del mandato de Donald Trump, Zelensky ha sido relegado en las conversaciones de paz, independientemente de que es el presidente de esa nación que está involucrada en guerra. Pareciera contraproducente que el presidente de esa nación, que es la que está en guerra, no haya sido invitado a un proceso que procura la paz en ese país, como si la decisión de continuar o no en la guerra dependiera de los Estados Unidos y no de la misma Ucrania. Pero para el que entiende mínimamente sobre esto, sabe primero que probablemente, sin justificar la acción rusa en Ucrania, porque no hay forma de justificarla, es de que Ucrania fue a la guerra apoyada por el entonces régimen norteamericano de ese momento. De que Ucrania se ha mantenido en la guerra ha sido el producto de ese apoyo que recibió. Y sí, probablemente ese apoyo que Ucrania ha recibido de Estados Unidos y que actualmente se le está negando, entonces es muy probable que la guerra no continúe y no sea necesaria la opinión de Zelensky en estos aspectos. Es totalmente entendible. No es posible que, sin justificar, porque en el derecho internacional se entiende que los pueblos, independientemente de su poderío militar o no, deben considerar a los otros como iguales. Y lo que justifica en algunos casos la existencia y la creación de ciertos órganos como la ONU y la OEA, precisamente para eso, para mantener ese equilibrio entre la nación y ese respeto mutuo entre las naciones, independientemente de su capacidad militar o de su capacidad económica. Aunque estos órganos muchas veces lo que hacen es que legalizan y apoyan en cierto modo las medidas de esos países poderosos, porque a fin de cuentas son ellos mismos quienes la dirigen. Eso es una utopía. Del hecho de que, por ejemplo, organismos como la OEA, que nunca ha servido para nada, más que para justificar las grandes atrocidades que se han cometido en estas naciones, igual que la OEA, que su Consejo de Seguridad, su hipócrita Consejo de Seguridad, no es para otra cosa. Se ha generado una gran controversia, unas declaraciones dadas por la ex ministra, creo que Janet Camilo, ex ministra de la Mujer, con respecto a unas declaraciones dadas, emitiendo una opinión sobre la elección de un concurso de belleza que se da por ahí. Yo no pierdo mi tiempo en esa cosa. Sin embargo, me ha llamado la atención por ciertas posiciones que he tenido respecto a ciertos temas que son producto de esta sociedad posmoderna, de esta sociedad resentida que se promueve precisamente el resentimiento, vendiéndole otra cosa que no tienen nada que ver con eso, pero se han dejado manipular.
El hecho es que la exministra ha dicho que quienes han sido seleccionados, o quienes seleccionaron para el famoso concurso aquel de belleza, fueron las mujeres más feas. Y bueno, se han producido algunas reacciones, incluyendo de un psicólogo que creo que tiene algún tipo de nivel de participación en el montaje y la selección de estas concursantes, el joven Joel Rojas, creo que se llama, que yo lo conocí cuando vivía por allá por la Caoba, y se ha superado, eso hay que felicitarlo. Sin embargo, aquí hay muchas veces superaciones que se dan por el hecho de usted encajar. Si usted encaja, le dan oportunidad. Si usted no encaja, olvídese de eso. Probablemente yo no encajo en muchas cuestiones por algunos planteamientos que yo tengo que se fundamentan, yo creo que en mi lógica, pero mi lógica muchas veces responde a cuestiones que la misma naturaleza dicta. Por eso muchas veces entiendo que las razones, cada quien es capaz de construir sus propias razones y de justificarlas incluso. Por esa razón es que Molière en El Misántropo dice que la gente es capaz de inventarse cualquier cuestión por más absurda que parezca, con tal de que se ajuste a sus creencias. Entonces el joven Joel Rojas dice que, a propósito de las declaraciones de la ministra, de que la belleza reside en el interior y en el corazón de cada persona. Y quiero referirme a esto porque hay cuestiones a las cuales me he referido anteriormente, como por ejemplo por el bullying, en fin, el tema de la discriminación. Y hay un escritor que escribe sobre política que se llama Philip Kidd, del estado de Chicago, que él dice que la realidad es aquello que existe independientemente de que usted quiera negarlo o no. Bueno, lo que ha dicho la ex ministra, es que son feas. Y es la verdad. Usted quiere negarlo, son feas. Que la belleza es interior, que la belleza reside en el corazón, que la belleza, bueno, pero es que no se trata de un concurso de belleza interior, se trata de un concurso de belleza física. Entonces no quiera venir a cambiar la realidad, y ese ha sido un gran error que el mundo ha venido cometiendo hace mucho tiempo. Querer distorsionar la realidad. Si así fuera, entonces tomáramos otros parámetros para medir quién debería ganar el concurso. O tendríamos entonces que sacarle el corazón a las mujeres, porque la belleza reside en el corazón. No es eso lo que estamos evaluando. La gente, por ejemplo, con el asunto del tema de la discriminación, porque lo venden así, es precisamente, no, mira, ¿quién se opone a, por ejemplo, a que le den la oportunidad a una persona que no tiene recursos, o que históricamente, que ese es otro tema, supuestamente ha sido disminuido, no se le ha reconocido su derecho? No, sí, claro. Pero no quieran venir a cambiar la realidad. Por ejemplo, en el caso del bullying, y se lo digo porque me he referido en otras ocasiones sobre esto, y porque lo mismo que dije, la realidad es la realidad, aunque usted quiera desconocerlo.
El tema con la igualdad, por ejemplo. Señores, no hay forma posible de que usted quiera ver el mundo igual. A lo que estaríamos totalmente de acuerdo es que usted, en función de una condición que una persona tiene, usted le niegue el derecho a progresar, ya sea porque sea de una condición económica baja, o ya sea porque sea blanco, ya sea porque sea negro, ya sea porque tenga el pelo de la forma en que lo tenga. No. Eso no. Ahora, son diferentes. Hay uno que es negro y otro es blanco. Ahora, porque yo le diga negro porque usted es negro, no le estoy discriminando, usted es negro. Ahora, se le quiere hacer entender al mundo y a esa persona que el hecho de que se le diga negro se está discriminando. No, se le está llamando como es. Entonces eso es lo que crea, en vez de resolver un problema, esa radicalización de posiciones con esta cuestión, lo que están es creando un problema peor, porque entonces viene a crear una especie de resentimiento entre esas personas, así queriéndole hacer entender que llamarlo negro está mal. Es negro. En el caso del bullying, por ejemplo, y se lo voy a decir porque le voy a hacer una historia y eso es una historia mía, pero yo supongo que ustedes pueden replicarla en entornos de ustedes. Yo tengo una sobrina, hija de una de mi hermana, que es gordita. Y en principio, bueno, ella se sentía mal porque le decían gordita. Y su mamá, de hecho, me recriminaba por el hecho que yo le decía gordita. Hasta que en un momento yo la agarré, le expliqué lo siguiente. Digo, mira, mija, en la medida de que tú aceptes que tú eres gordita y que eso no es un problema, tú vas a entender varias cosas. Te vas a aceptar a ti misma, te vas a conocer a ti misma y no te va a molestar porque la gente te diga que tú eres gordita, porque esa es tu realidad. Eso es lo que tú eres. Y que eso no es un defecto. Con el tiempo, en la medida de que la joven fue creciendo y entendiendo esta cuestión que le dijo, ahí mismo cesó el bullying. ¿Por qué? Porque no importa. Ah, sí, gordito, sí, claro, yo soy gordita. ¿Hay algún problema con eso? No hay ningún problema. Sin contar el hecho de la forma en la que se atacaba el bullying antes. Porque anteriormente se le decía a un niño, mira, negrito de qué sé yo qué, para no poner un calificativo que no se pueda pronunciar por la televisión. Y así mismo le respondía, sí, negrito es tú sabes bien. Y ahí también se acababa el bullying. No se creaba ese sentimiento de culpa, ni ese resentimiento, ni esas inseguridades a las condiciones propias del individuo que tiene y que no se pueden negar. El tema con estos conceptos de igualdad son precisamente esos, de querer cambiar la realidad, de los temas de la autopercepción, de que si usted es negro, yo tengo que verlo como si usted fuera blanco, y de que si usted tiene el pelo crespo, yo tengo que verlo como que usted tiene el pelo lacio, de que si usted se autopercibe un profesional, yo tengo que verlo como un profesional. No, usted es profesional cuando usted lo sea. Cuando usted se supere, entonces ahí yo lo veré. Pero yo no lo voy a tratar como un profesional porque a usted
le da la gana. No. Cuando usted logre la condición, entonces yo lo veré. Señor director, ¿tenemos una pausa o estamos terminando? No. Vámonos a una pausa y seguimos en breve. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, seguimos aquí en su espacio Control Semanal, ya en el último tramo. Siguen las tensiones entre el gobierno que preside Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, con la administración de Donald Trump y el tema de los cárteles, sobre los cuales han habido algunos que otros pronunciamientos.
de parte, por ejemplo, del secretario de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, que ha dado a entender de manera indirecta una posible justificación del gobierno estadounidense para intervenir en Venezuela, intervenir militarmente. El régimen de Nicolás Maduro, con todo su gabinete, ha respondido con una bravuconada. Se han ofrecido una cantidad de dinero en recompensa por la captura de Maduro. Maduro ha respondido ofreciendo una recompensa por la divulgación de unos supuestos videos censurados del presidente Donald Trump con el caso de Tío Einstein. Y la información que se da es que en Estados Unidos acaba de desplegar en aguas de América Latina, en este caso del Mar Caribe y la zona del océano que divide Estados Unidos con Venezuela, el océano Atlántico, circundante a Venezuela, unos 4.000 marines y algunas de sus flotas navales, con el pretexto de una misión en contra de los carteles. Pudiera parecer un tema que en cierto modo terminar con una situación que pudiera agravarse, pero que pudiera ser también la salida del sistema de cosas al que han metido ese régimen de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano. Yo no justificaría nunca la intervención militar de un país a otro, porque yo creo en el principio de la soberanía. Sin embargo, Venezuela está viviendo desde hace tiempo una situación gravísima y parece ser que no hay forma posible de que pueda hacerlo bajo su propia autodeterminación. Y no lo ha hecho precisamente porque Venezuela está dividida. Hay unos intereses que, en cierto modo, manipulados de uno y de otro lado. Y ya en estos últimos momentos del programa me gustaría compartir con ustedes una reflexión que no es propiamente mía, sino de alguna de esas personas a las cuales he tenido acceso y he leído, y por esa razón invito siempre al público a que lea. Y es sobre el contexto que se dan en la actualidad actual. Y la verdad es que, señores, siempre ha habido analfabeto. Pero anteriormente, cuando una persona era analfabeto, sentía vergüenza de sí, se avergonzaba de no haber podido alfabetizarse, y valoraba precisamente a aquella persona que sí tenía el conocimiento, lo admiraba. Sin embargo, nunca como hoy en día la gente había presumido tanto su estupidez de no haberse leído en su vida ni siquiera un libro, y de tener la capacidad de poder emitir opiniones precisamente sin tener el más mínimo fundamento, y de rebatir incluso opiniones fundamentada en la ciencia, producto de una investigación, de refutar opiniones con fundamento científico, debido al hecho de que esa persona tiene más seguidores que el otro. Yo puedo
rebatir tu opinión sencillamente porque yo tengo tantos seguidores. Y por esa razón, si ese grupo de personas me siguen a mí es porque yo tengo fundamento en lo que estoy planteando. Oigan bien, ese es el rigor científico. Entonces, la situación se da es porque nosotros mismos como sociedad nos hemos encargado de endiosar precisamente a esas personas. La hemos importantizado, haciéndole creer que por el hecho de que tienen esa gran cantidad de pendejos a lo que se refería Facundo, le temo a los pendejos porque pueden ser tanto que pueden lograr cualquier cosa. Ese grupo de pendejos que constituyen en cierto modo la nueva clase dominante. El mercado se encarga de cuidarlo, la televisión se encarga de preparar programas, porque ese grupo de personas que no piensan, lo que quieren es que la diviertan, que la entretengan. El mercado los cuida. El sistema educativo se ha diseñado precisamente para complacer ese grupo de pendejos. Por esa razón no se fomenta el esfuerzo individual. Hay que ponerle 70 para que pasen, porque si no se sienten relegados, se sienten discriminados. El Estado lo cuida, el mercado lo cuida. Todo está diseñado en función de esa nueva clase dominante, porque todo tiene que ser superficial, elemental, fútil, para que no se les resulte complicado, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo, porque rechazan cualquier idea que le implique pensar y que exija una inteligencia mínimamente superior a la de cualquier primate. Esa es la nueva clase dominante, que precisamente no deja de ser la clase dominada precisamente por su incultura, por su falta de formación. La nueva clase dominante, que precisamente no deja de ser la clase dominada porque alguien lo maneja y lo dirige como masa de animales, y se aprovecha de ello. Ahí vemos, por ejemplo, actualmente un programa de chismosos, creo que se llama La Casa de qué sé yo quién, en donde hay un grupo de analfabetos que le dan seguimiento a ese tipo de cosas, y quieren decir lo que yo lo estoy diciendo aquí por envidia. Bueno, ok. Y lo peor de eso es que hay personas que uno entiende que son pensantes, que no son de ese montón, que quieren en cierto modo darle carácter a esas cuestiones, sencillamente porque eso le genera view y eso le genera tendencia. Eso es lo lamentable, porque a esa persona no le interesa ser útil, le interesa ser importante, y entienden que porque un grupo de personas lo ven y lo siguen, ya son importantes. Entonces estos programas se diseñan precisamente para ese grupo de personas que, como bien dije, les interesa que lo entretengan, que lo diviertan.
aunque sea con los crímenes más brutales o los trapos más sucios de portera, como señala ese gran comunicador de la televisión española, Jesús Quintero. Eso es lo lamentable, que esta sociedad vaya por ese derricadero, porque, como bien decía Bertrand Russell, el ser humano tiende al pensamiento, teme al pensamiento más que a su propia vida, porque el pensamiento es reaccionario. El pensamiento no se alinea a ese tipo de tendencia que no tienen sentido, que no se apartan de cualquier lógica razonable. Pero si no se puede controlar el pensamiento, entonces apuestan al miedo. Y lo digo precisamente porque el miedo, eso es una forma de dominación. Recientemente he tenido que estar en el médico por un asunto relacionado con mi madre y otros asuntos ahí con un hijo. Y señores, es lamentable que los hospitales, las clínicas, los centros de diagnóstico, todos están llenos de gente no solamente enferma físicamente, sino enferma de miedo. Enferma del miedo porque el sistema mismo se ha encargado de difundirlo y de meterlo en la mente de la gente, precisamente para que trabajen como esclavos para seguir engrosando el sistema. Desde por la mañana todos los centros médicos están llenos de gente enferma. Sí, algunos enfermos físicos y otros enfermos de la mente, porque se han dejado manipular del sistema para enfermarlo mentalmente y la enfermedad mental entonces se traduzca a la enfermedad física. Entiendan eso, no se vuelvan esclavos del sistema. Lean, razonen. Habemos muchas personas que no vamos a encajar en este modelo porque exigimos un poquito más, no esa superficialidad con la que se maneja el mundo mercantilista. Pasen buena noche y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro espacio. Feliz fin de semana.